Muy bien. Trajimos una Biblia, hermanos, porque nos corresponde ahora estudiar la palabra del Señor y quiero que tomemos una Biblia, la tomamos con la mano derecha si es posible, la ponemos en alto o ponemos nuestra mano sobre ella y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Oremos. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa que nos das para bendecirnos, para nutrirnos de ella. Háblanos, Señor, por favor, según necesitamos hoy. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Somos lo que comemos, se llama el mensaje de hoy, y me resulta inevitable relacionarlo con el sermón del domingo pasado. ¿Recuerdan? Si estuvieron en el sermón del domingo pasado, ahí los domingos, sí, por supuesto, estamos estudiando pasajes de la Escritura que nos enseñan acerca de la encarnación, utilizando metáforas o símbolos, y el domingo el símbolo fue los alimentos, justamente eso, los alimentos, porque Jesús nació en Casa de Pan, en una ciudad que se llama, una aldea que se llama Casa de Pan, y hablamos de eso. Bueno, pues ahora quiero que pensemos en esta idea: somos lo que comemos, un análisis de la carnalidad y su relación con lo espiritual. ¿Qué les voy a decir? De eso habla Pablo aquí. De eso habla. Usted dice, no, mejor nos hubiera hablado de la Navidad, pastor, algo que haya faltado, algún otro símbolo, los borreguitos, no, los camellos o alguna cosa así, algún símbolo más que se busque, pastor, pero hablamos de esto. Pero ¿sabe una cosa? Tenemos que reconocer que en la Navidad justamente esto es lo que está en juego también, las cosas espirituales, las cosas carnales, y no es que esté malo vivir la vida física y comer y ser felices, no es que esté malo, porque de hecho la carnalidad tiene que ver con otra cosa y no solamente con el asunto físico. Bueno, eso vamos a estudiar ahora en el pasaje de Gálatas en el que Pablo nos habla. Es Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 21. Se los leo yo y me siguen ustedes con su vista. Dice así el pasaje: digo pues, andad en el Espíritu, y así jamás satisfagáis los malos deseos de la carne. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estos son fornicación, impurezas, desenfreno, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, partidismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Gálatas 5, 16 al 21. Órale. Ahora sí que, ¿qué decimos? Bueno, pude haber usado una frase de las de antes, ¿verdad? Se puso bravo el apóstol. No, pero ahora le llamamos al mensaje: somos lo que comemos. El apóstol ya nos habló de la diferencia entre la ley y la gracia, de la diferencia entre vivir por obras y vivir por la fe. Y ahora, desde el punto de vista ético, comportamiento, moral, nos habla de la diferencia entre vivir en la carne y vivir en el espíritu. Reflexionemos en estas enseñanzas. Identifiquemos los dos caminos, porque cuando se trata de escoger, cuando hay dos caminos y se trata de escoger, pues como que hay que saber de qué camino se trata, ¿no? Como que hay que saber de qué condiciones estamos hablando. Bueno, identifiquemos los caminos. Dijo cierto jefe de una tribu de Norteamérica: la vida es como una lucha entre un perro blanco y un perro negro dentro de ti. ¿Y cuál perro gana?, le preguntaron, y esta fue la respuesta: el que alimento más. Y usted sabía ya esta historia. ¿Quién gana? Dos naturalezas en nuestra vida combatiendo. ¿Cuál gana? Pues la que alimento más. Pablo nos da una clave para superar estas luchas. Él dice: no satisfagáis los deseos de la carne. Se trata de apetitos y de satisfacción de dichos apetitos. Ahora, está claro que los deseos o apetitos de la carne y del espíritu son contrarios, dice Pablo. Luego entonces es un absurdo alimentar a los dos. Así que la solución es escoger a qué naturaleza voy a alimentar, si a la carne o al espíritu, porque si yo sé que están luchando entre sí, pues ¿para qué, si les sigo alimentando a los dos por igual? Si a los dos les doy sus hamburguesas dobles, a los dos les doy sus milanesas y a los dos les doy su paella valenciana, pues entonces los dos se fortalecen y la lucha sigue, ninguno gana.
y me tienen en una locura, en una esquizofrenia espiritual. De repente soy muy bueno y de repente soy de lo peor y de repente hago cosas terribles que ofenden a Dios y de repente actúo con bondad. Pero debemos saber que no se trata de una decisión única, sino una decisión de cada día. Fíjese que aquí hay una clave. Bueno, antes de seguir adelante, déjame decirle, porque es probable que para este momento alguien está pensando la carne, el espíritu, y pudiera ser que tengamos una confusión aquí, por eso voy a hacer un paréntesis para explicar lo siguiente. En la cultura del Nuevo Testamento, me refiero a la cultura grecorromana, en el pensamiento de los seres humanos, no los judíos, ni los cristianos, por supuesto, después que se convierten en algunos judíos, sino en la cultura grecorromana, existía una idea platónica, por cierto, Platón tiene la responsabilidad de esto, de que el ser humano está dividido en dos, en el espíritu y la carne, lo material y lo trascendente. Y ellos pensaban que la carne, lo físico, la piel, todo lo que somos los seres humanos era malo, perverso. Y el interior, el espíritu, como ellos lo concebían diferente que nosotros, pero como sea que lo hayan concebido, ellos decían es bueno, santo. Y por esa razón, algunos de ellos decían, bueno, si la carne es mala, pues dale rienda suelta, ¿qué le hace? Ay, lo que quieras, pues total, así es la carne. Y otros decían, no, lo que tienes que hacer es someter la carne. Y de ahí son los antepasados de los monjes que se flagelan todavía y demás, y esas cosas. Tenían un pensamiento extraño, pero debo decirles a ustedes, cuidado con ese pensamiento platónico. Cuando el apóstol Pablo habla de la carne y del espíritu, no está hablando del cuerpo y del alma, no está hablando del espíritu y del cuerpo, no. La carne no es el cuerpo, aunque como es carne y esto pues es carne, entonces siempre pensamos que el cuerpo no está. Carne en el concepto bíblico, en el pensamiento de Pablo, cuando él se refiere a la carne, se refiere a la maldad, se refiere a la perversión, se refiere a esa naturaleza pecaminosa que todos los seres humanos tenemos, porque desde Adán heredamos esa naturaleza pecaminosa. Se refiere a esa tendencia a oponernos a la voluntad de Dios. No se refiere a los dedos de carne o a los cachetitos de carne, bueno, cachetotes o cachetes, lo que sea que cada quien tenga. No se refiere al cuerpo. Nuestro cuerpo es solo eso, cuerpo. Y nosotros lo dirigimos con nuestra mente, con nuestra voluntad, con nuestras decisiones. Pero cuando se refiere Pablo a la carne, se refiere a la maldad, se refiere a esa tendencia pecaminosa que tenemos los seres humanos, esa tendencia que tenemos a ganar siempre, a hacer trampa incluso para ganar, a envidiar, a desear gloria humana, a presumir, a esas cosas. Por eso el apóstol Pablo aquí hace una lista de cosas de la carne, que ni me gusta mucho leer esas cosas tan terribles que son los pecados que cometemos, pero por eso Pablo hace alusión a eso y dice, no satisfagáis los deseos de la carne, y luego dice de qué se tratan esos apetitos, y hace una lista, recuerdan ustedes, pero se refiere no al físico. O sea, no es que estamos divididos, no es que la lucha es entre el espíritu y mi cuerpo. No, mi cuerpo es mi cuerpo, que lo dirijo con mi mente. Lo que sí es que hay en mí una naturaleza pecaminosa. Bueno, tal vez más adelante se siga aclarando este pensamiento. Pero debemos saber que no se trata de una decisión única. Este asunto de alimentar el espíritu y no alimentar la carne, no se trata de una decisión única, sino una decisión de cada día. Creer que porque hace algunos años tomé una decisión para entregarme a Cristo y tomé la decisión de serle fiel, ya está resuelto el problema. Eso es un error. Sería tan absurdo como soltar el volante del carro en una recta cuando viajamos a 140 kilómetros por hora. Usted va en una recta con su carro, 140 kilómetros por hora, digo, si va despacio, ¿no? Porque algunos van más recio que eso, y de pronto digo, voy a descansar un rato, sí, suéltalo. No, nadie hace eso. Es una tontería. No se puede hacer eso. El volante debe mantenerse en la dirección correcta todo el tiempo, cada instante. De hecho, uno no mueve las manos del volante. Si acaso mueve una y con la otra va manejando lo que sea, pero no se puede soltar. Aunque sea una recta. Ahora, una piedrita, un pequeño desvío de la carretera que no está exactamente plano, y resulta que nos volteamos. Y sí, insisto, aunque sea una recta, se requiere mantener la dirección correcta. Conviene que nos disciplinemos entonces para que cada mañana nos dispongamos a vivir en el espíritu y hacer morir las obras de la carne. Entonces, este asunto de alimentar el espíritu y no la tendencia humana, la tendencia de maldad que tenemos,
No tiene que ver con una decisión. No tiene que ver con que, por ejemplo, cuando se acabe este sermón, yo puedo hacer una invitación. ¿Cuántos quieren vencer la carne? ¿Cuántos quieren someter la carne? Y que ya no gobierne sobre sus vidas. Levante su mano. Y usted ahí en su casa bien emocionado. Y yo a lo mejor cuento una ilustración de esas lacrimógenas, que es así como un gancho al hígado para que usted tome una decisión. Y usted, sí, yo, pastor, quiero. Y ya, mañana ya usted es santo, ya usted mañana anda despegado del suelo 20 centímetros y la aureola en la cabeza está bien brillante. ¿Okay? No, no es así. Así no es la vida cristiana, esa idea. De hecho, en algunas iglesias enseñan eso. En algunas comunidades en la televisión te ofrecen eso, que ven aquí, cancela no sé qué, y manda tu ofrenda, y Dios te... La vida cristiana es de todos los días. Es decisión de cada instante. Como la alimentación. Usted no come un día sano y ya está sano para toda la vida. No, voy a hacer dieta. Y un día come dieta, un día come puras legumbres. Y ya adelgazó, ya enflacó. O sea, pesaba, yo qué sé, pesaba 120 kilos y un día comió lechuga y en la noche ya pesaba 60. No, así no funciona la vida. Tampoco el asunto de las cosas espirituales, no. Se trata de decisiones permanentes de todos los días. Identifiquemos la identidad cristiana, parece redundante, pero así es como quiero decirlo. Identifiquemos la identidad cristiana o el carácter cristiano. El verso 18 es una revelación muy importante. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué está diciendo aquí? Esta es la razón por la que la ley ya no es el centro de la vida del cristiano verdadero, porque no hace falta. La ley es necesaria para quien vive sin control, para quien vive sin guía, sin dirección santa. Pero quien ha nacido de nuevo y tiene al Espíritu Santo en su interior, es guiado precisamente por el Espíritu Santo. Hace falta la ley y hace falta que le estemos diciendo, no hagas esto, no hagas lo otro, esto te va a destruir, esto te va a llevar al infierno, esto te causa dolor. Es necesario decirle eso a las personas, mostrarles la ley, mostrarles los mandamientos, cuando los está infringiendo todo el tiempo, cuando andan en el camino del mal, cuando la concupiscencia o la carne, que es otra manera de referirse a la carne, la concupiscencia, que son los deseos malvados, cuando eso es nuestra vida. Entonces hay que mostrarle la ley, porque al vernos ante la ley descubrimos lo pecador que somos y entonces nos da el ánimo para buscar a Cristo y buscar solución. Pero Pablo dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, un mapa, un GPS me va diciendo, aquí en la esquina das vuelta, doy vuelta, prepárese porque en 50 metros da vuelta a la izquierda, pues me preparo para vuelta a la izquierda y voy siguiendo la guía, pero si viene el dueño de la casa donde vamos, ¿para qué quiero el GPS? Porque él me va guiando, por aquí, Gilberto, pues dale vuelta. Es más, si él va manejando, ¿para qué queremos el GPS? Si va manejando el mero que nos va guiando a la casa. Eso es lo que dice Pablo aquí. Ahora, identifiquemos las obras de la carne. Hagamos una breve mención de las obras de la carne que nos enlista el apóstol usando dos versiones de la Biblia en algunas de las palabras. Se trata de cosas horrendas en las que no es bueno detenernos, pero conviene que las definamos un poco. Déjenme ser así, poquito, porque definiéndolas, porque algunas cosas son terribles. Inmoralidad sexual o adulterio, la infidelidad sexual en el matrimonio. Inmoralidad sexual o fornicación, dice otra versión de la Biblia, relaciones sexuales sin un compromiso ni pacto matrimonial. Impureza o inmundicia, pensamientos cochambrosos y tendencia a lo obsceno. Desenfreno o lascivia, disposición desmedida al placer. Idolatría, inclinación a la adoración de cosas que ocupan el lugar de Dios. Hechicerías, superstición, brujería. Enemistades, carácter hostil y violento. Pleitos, rivalidad, celos, ambición por lo que no nos pertenece. Iras, arrebatos del temperamento, contiendas, deseo desmedido por protagonizar sin ánimo de servir, disensiones, indisposición para la socialización, herejías, indisposición para aprender y cambiar ideas, envidias, dolor por las bendiciones de otro, o sea, envidia, borracheras, vicios sin control, literalmente uso de drogas se incluye aquí en borracheras, orgías, diversión degenerada. Oiga, perdón, pues de eso habla Pablo. ¿Qué hacemos? Aquí Pablo hace esta lista y usted dice, oiga, ¿y los hermanos de la iglesia a la que escribe esta carta tendrían este tipo de problemas? Aparentemente sí. Seguramente no todos, pero aparentemente sí, había estas cosas. Y la mayoría de ellos, o todos ellos, venían de allá, venían de esta clase de vida. Y por eso Pablo está discipulándoles,
está guiándoles para crecer en la vida cristiana. Identifiquemos las consecuencias. Nos lo hemos pasado identificando cosas aquí. Bueno, identifiquemos las consecuencias. La sentencia de Pablo al final del versículo 21 es grave. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La clave para entender esta declaración es la palabra practican. Esta es una clave muy importante, porque usted y yo decimos, ¿qué? Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En la lista de pecados hay cosas muy escandalosas, hay cosas muy fuertes, muy escandalosas, pero hay otras que en ocasiones hasta las toleramos, ¿no? Envidias, disensiones o pleitos, contiendas, iras, celos, enemistades. Usted puede decir, no, yo jamás practico la hechicería, yo nunca he hecho brujería a nadie, ni le he puesto un mal a nadie, no sé qué, pero enemistades, carácter hostil y violento, pleitos, pleitista, con los vecinos, con los parientes, con los hermanos, porque se murieron nuestros padres y resulta que en la herencia ya estamos todos peleados. Bueno, algunos están peleados. O sea, algunas de las cosas que menciona Pablo aquí pudiera ser que nosotros las vivimos. Y el pasaje dice, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces usted dice, no, pues yo no soy salvo, porque yo sí de repente tengo algo de alguna de esas cosas. La clave para entender es que practican. Permítame puntualizar. El cristiano no es perfecto y aún puede pecar, pero el cristiano no practica el pecado. Y usted dice, el pastor se está diciendo que no peca nunca. No, estoy diciendo que no peca, no, estoy diciendo que no practica el pecado. Déjame, le pongo un ejemplo. Yo sí sé jugar fútbol, pero no soy futbolista. Hace años que no juego fútbol. La última vez que jugué fútbol fui a dar al hospital, no, porque me quise que me hicieron y fui a dar al hospital. El cristiano no practica el pecado. Practicar el pecado es vivir en el pecado, consciente del mismo pecado y sin arrepentimiento. Y el cristiano no peca así. El cristiano, en cuanto peca, en cuanto cae, en cuanto se resbala, en cuanto comete un error, es redarguido y se arrepiente y pide perdón. Y el Espíritu Santo trabaja de inmediato en su vida, en su corazón, en su mente, le redarguye y le guía al arrepentimiento y pide perdón. Así que aquel que practica el pecado, o sea, que permanece en el pecado, que vive en el pecado, que se goza en el pecado, que presume del pecado, sencillamente no es un verdadero cristiano. Porque al verdadero cristiano el Espíritu Santo lo guía. Y cuando el cristiano se desvía y tropieza y comete fechorías, de inmediato experimenta, insisto, redarguir en su corazón por causa del Espíritu Santo y se arrepiente y pide perdón y busca restauración. Quien no es un verdadero cristiano, aunque viva tratando de cumplir la ley, se separará de la ley. No permanecerá. Por eso de repente usted y yo conocemos personas que venían a la iglesia, que incluso participaban, que incluso hasta hacían cosas de servicio en la iglesia y que de pronto están fuera de la iglesia y que cometen terribles cosas y que viven una vida mundana, una vida bien perdida, más perdida que cuando no eran cristianos. La razón es muy sencilla. No experimentaron el no nacimiento. No, el Espíritu Santo no les guía. Viven una vida practicando el mundo, practicando el pecado. Identifiquemos las enseñanzas prácticas ahora. Porque todo esto que nos ha enseñado el apóstol Pablo debe tener una enseñanza para nosotros. Y quiero compartirla con ustedes acá. Número 1. Alimentemos nuestra vida espiritual. De todo esto que nos dice Pablo, no sé si algunas cosas no le quedaron claras y fueron confusas, a lo mejor no fui claro al explicar. Si así es, con que entendamos esto, ya la hicimos, como dicen los chavos. Alimentemos nuestra vida espiritual. Y usted y yo sabemos cómo se alimenta la vida espiritual, teniendo vida devocional, momentos a solas con el Señor en los cuales leemos su palabra, hablamos con Él, lo escuchamos cuando leemos su palabra y le hablamos cuando oramos, le cantamos, confesamos nuestros pecados, le pedimos por diferentes personas y por nosotros mismos. Alimentemos nuestra vida espiritual, permanezcamos en Él, vayamos a una congregación. Y yo sé, ahora no lo hacemos presencialmente, pero por este medio, reunámonos con otros cristianos. Escuchemos música cristiana en lugar de escuchar música mundana. Y no me refiero a que toda la música no cristiana sea perversa. No, hay música no cristiana que es linda, bonita, que habla de cosas bellas.
Pero cuidado con esas cosas que se cantan en el mundo, que pervierten la mente. Alimentemos nuestra vida espiritual. En segundo lugar, seamos radicales para negarnos a las obras de la carne. Seamos valientes para decir no, no importa quién nos lo proponga. Nuestros amigos, nuestros familiares o nosotros mismos, nuestra propia mente, porque la Biblia también dice que uno mismo es tentado cuando de su propia concupiscencia, dice, ¿verdad? Es tentado. Seamos radicales para negarnos a las obras de la carne. Los cristianos debemos aplicar el principio de la cero tolerancia. Cero tolerancia. ¿Se acuerda esa idea de la cero tolerancia de Giuliani, aunque él lo tomó de alguien más, un alcalde en Nueva York, que aparentemente hizo un buen trabajo con la delincuencia, pero él explicó ese asunto, que insisto, es de otro pensador antes que él, pero él también lo desarrolló, de la cero tolerancia. Él decía, porque es un experimento, pusieron dos carros exactamente iguales en dos barrios diferentes, en un barrio de ricos y en un barrio de pobres, en un barrio de gente culta y en un barrio de gente no tan culta, y esperando que se los desvalijaran en el barrio de la gente pobre, pero no pasó nada. No pasó nada en un principio, pero le quebraron un vidrio a cada carro. Y en los dos casos, en cuestión de unos días, ya estaba desvalijado por completo. Se llama también el principio de la ventana rota o del cristal roto. La idea es que cuando en una calle hay un espectáculo de algo que nadie arregló, un cristal roto que nadie arregla, a la comunidad le da la tendencia que si nadie lo arregla, pues hay que seguirlo desarreglando, ¿no? Pero cuando se arregla de inmediato, la cero tolerancia, decía él, cuando una cosa que está fuera de lugar se arregla de inmediato, eso provee orden en la mente, incluso comunitaria. Bueno, apliquemos el principio de la cero tolerancia y cualquier cosa en nuestra vida que se desvíe, digamos no y volvamos a enmendar el camino y sigamos adelante. Y en tercer lugar, asegurémonos de estar viviendo una experiencia espiritual. Asegurémonos de que nuestra vida cristiana es una vida espiritual, no es religión solamente. No es solamente que acepté un credo, que acepté una nueva tradición, que acepté una creencia, que acepté ser parte de una iglesia. No, es un asunto espiritual, es un asunto más allá de religión, no es solamente como hacerme parte de un club, como inscribirme en un club, no sé, en un club de esos de beneficencia, de señoras que se juntan a comer cosas para comprar comida para los pobres. No sé, no, es algo más importante que eso, es decirle al creador del universo, reconozco mi pecado, sálvame, perdóname, aquí estoy. Tres ideas. Alimentemos nuestra vida espiritual, seamos radicales para negarnos a las obras de la carne y asegurémonos de estar viviendo una experiencia espiritual. Ahora déjeme decir una última conclusión, que no está aquí porque cuando escribimos este libro era una condición diferente, pero hoy estamos, número 1, en pandemia, y número 2, estamos cercanos a celebrar la Navidad. Mañana es Nochebuena. Sí, ya mañana es Nochebuena y pasado Navidad. Estamos muy cercanos a eso. Es que déjenme decirles una cuarta idea, cuarta enseñanza aquí, que se relaciona con esto que nos ha enseñado Pablo. Alimentemos nuestra vida espiritual. Seamos radicales para negarnos a las obras de la carne. Aseguremos de estar viviendo una experiencia espiritual. Pero una cuarta cosa que quiero decirles. Miren, si todo esto que estoy diciendo, alimentarnos de nuestra vida espiritual, ser radicales y cero tolerancia y vivir una vida en el espíritu y no solamente un asunto de religión, tradición. Si estas tres cosas fueran posibles, si estas tres cosas las pudiéramos hacer los seres humanos por nuestro esfuerzo, por nuestras capacidades, por nuestra inteligencia, si los seres humanos tuviéramos la habilidad para hacer estas tres cosas, no hubiera sido necesaria la Navidad. Con que Dios nos insistiera mucho y nos mandara muchos profetas y ángeles y manifestaciones celestiales que nos dijeran, hey, síganle por ese camino, pórtense bien, chamacos. Háganle caso, pues, ¿qué les pasa? Con que Dios nos mandara muchos mensajes y inspirara muchos libros de la Biblia, los profetas, y estuvieran escribe ideas y manuales éticos y manuales morales, así como el manual de Carreño que dice cómo debes comer y no sé qué, cómo debes comportarte en una reunión. Así que hubiera manuales de comportamiento más específicos. Los fariseos creían que eso era la Biblia y habían convertido la Biblia en algo así, pero que hubiera manuales que dijera qué hacer cuando tu novia te corta, en caso de que vuestra novia os corte, debéis, y que dijera todo, que reglamentara todo.
que reglamentara toda la vida. Con eso tendríamos. Pero ahí les tengo una noticia. No podemos. Eso que acabo de decirle a usted y a mí que debemos hacer, alimentarnos de nuestra vida espiritual, ser radicales en negarnos a las obras de la carne y asegurarnos de estar viviendo una experiencia espiritual. Todo eso que le estoy diciendo, que debemos hacer, le tengo la noticia de que no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. El apóstol Pablo lo sabía y está implícito en su discurso, que estamos estudiando, cuando el apóstol Pablo dice que los que andamos en el Espíritu somos guiados por el Espíritu. Fue necesario que el Señor Jesucristo naciera entre nosotros, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Porque nosotros de verdad estábamos perdidos e incapacitados, absolutamente incompetentes. Entonces, una cuarta cosa que hay que hacer para vivir en el Espíritu y no en la carne es derrotarnos ante el Señor, reconocernos incapaces, reconocernos incompetentes y decirle al Señor: Señor, adelante, vive a través de mí. Creo que el apóstol Pablo, cuando dijo aquella palabra, en eso estaba pensando. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Sí. ¿Qué más dice el texto? ¿Y se entregó a sí mismo por mí? Se entregó a sí mismo por mí. Perdón, se me nubló el cerebro y se me cayó aquí todo mis aparatejos. Hermanos míos, ese que nació en Navidad vino porque nosotros no podíamos. Él sí puede en nosotros. Y desde que Él nació y desde que Él se hizo presente en esta tierra y luego llevó a cabo su obra, justamente para hacerlo posible, llevó a cabo su obra de salvación por nosotros, muriendo en la cruz, porque ya lo hemos dicho en los sermones de Navideña. El que nació en Navidad nació para morir. Esta planta nos recuerda eso. Esta planta nos recuerda eso. El color de sus hojas nos recuerda eso. Que el que nació para morir. Entonces necesitamos tumbarnos delante de Él espiritualmente hablando y si quiere físicamente hablando también y decirle: aquí estoy, Señor Jesús. Soy tu esclavo, eres mi amo. Quiero seguirte. Guíame tú, Señor. Tu Santo Espíritu me guíe. Me guía a que alimentar mi vida espiritual, a ser radical, al negarme a las obras de la carne y a asegurarme que estoy viviendo más que una religión, estoy viviendo una experiencia espiritual, una experiencia que tiene que ver con mi relación con Dios. Señor Santo, te pido que bendigas a mis hermanos y hermanas que me escuchan. Te necesitamos, Señor. Queremos andar en tus caminos. Creo que todos nosotros, o la mayoría, o todos nosotros, queremos hacer tu voluntad. Queremos andar en tus caminos. De hecho, cuando no andamos en tus caminos, tal vez no es porque no queramos, es porque somos pecadores. Porque tenemos esa tendencia hacia el mal. Perdónanos. Lo reconocemos ahora, Señor. Lo reconocemos delante de ti. Y nos declaramos incompetentes, inmerecedores ante ti, Señor. Pero te damos muchas gracias por lo que hiciste nacer entre nosotros, para levantarnos y para ayudarnos a así vencer esa vieja naturaleza, a vencer la carne y a vivir guiados por tu Santo Espíritu. Te pido que hagas posible, Señor, esto en la vida de todos nosotros que escuchamos hoy esta palabra. Bendícenos, te lo pido en Cristo Jesús. Amén.